Oficial, Sebastián Becasese deja de ser el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Sebastián Becasese no es más el director técnico de la selección ecuatoriana tras finalizar su contrato al concluir la participación de Ecuador en el Mundial de 2026. El entrenador argentino permanece en el vestuario actualmente, despidiéndose de los futbolistas luego de la eliminación ante México. Recordemos que el contrato decía que una vez termine la participación de Ecuador en la Copa del Mundo, también terminaría el acuerdo con Sebastián Becasese y su cuerpo técnico. Esto quiere decir que está completamente fuera, básicamente en un 80%, a menos de que haya una renovación. Desde mi criterio, tendría que analizarse muchísimo, porque hay que ser muy francos. A Sebastián Becasese le costó muchísimo dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Ustedes me conocen, a mí no me gusta criticar por criticar. Teníamos que esperar a ver qué pasaba, pero una vez concluido el Mundial hay que decir las cosas como son. Sebastián Becasese no estuvo a la altura de este equipo y hoy tiene que dar un paso al costado. Muchísimo respeto, lo digo. A la final, más allá de toda la crítica, él siempre dio la otra mejilla, como dice la Biblia, y eso se respeta, pero esto es fútbol y el próximo director técnico que venga a la selección tiene que estar a la altura. Ecuador tiene con qué, tiene jugadores, y es lo que decía ayer en el video. Este equipo no depende de un director técnico, depende de su escudo y de sus futbolistas. Y yo con ellos hasta la muerte. Los directores técnicos van y vienen, no nos tenemos que casar con nadie. Pero bueno, quiero leer todas sus opiniones. ¿Qué opinan de este tema? Los de en los comentarios. Qué difícil es grabar este video, qué difícil es dar la cara cuando todo va mal. Quiero partir este video felicitando a los mexicanos, felicitando porque fueron superiores a nosotros, tenemos que tener la suficiente humildad para saber reconocerlo. Fueron superiores en el primer tiempo, en el segundo. Nosotros los ecuatorianos también tenemos que tener sentido de autocrítica. No les digo que vayamos a incentivar violencia, odio a nadie, simplemente ser autocríticos y no echarle la responsabilidad al árbitro. Aunque yo no estuve muy de acuerdo con decisiones arbitrales, esta eliminación del Mundial es responsabilidad nuestra, porque Ecuador jugó horrible, Ecuador jugó a nada, Ecuador no jugó, yo no sé, jugó los 90 minutos como si estuvieran ganando. En ningún momento vi a Ecuador con ganas de remontar ese resultado, con ganas de querer tener la victoria, y eso es lo que más duele, es lo que más frustra. No se dejen engañar, esta Copa del Mundo no fue buena para Ecuador, fue una participación lamentable, los dos primeros partidos fueron para el olvido, el único partido rescatable fue contra Alemania, pero no nos dejemos engañar. En un formato donde pasan los mejores terceros, Ecuador rasguñó ese cupo, leer un partido decisivo en un partido que teníamos que dejar el alma. En ningún momento vi que Ecuador quería dejar el alma, en ningún momento vi que Ecuador quiso intentar algo más, y eso es lo que más duele, eso es lo que más frustra. Como les digo, tenemos que tener la humildad para reconocer que nuestro rival fue superior a nosotros, y fue así. Con el dolor de mi alma quería ver un Ecuador distinta, quería ver un Ecuador dando todo, pero hay cosas que no han funcionado. Becasese ya no debe seguir en la selección, desde que nos quiso dar a entender de que un empate es un buen resultado, cuando esta selección tiene mucho más que dar. Gracias, Ener, por estar en la selección, gracias porque eres nuestro goleador histórico, pero ya no más. Su juego fue uno menos en esta Copa del Mundo. Becasese también debe irse. Toda la vida voy a estar con esta selección, es mi país, es el país en el que Dios escogió para mí para nacer, es el país que voy a apoyar toda mi vida. Va a venir una Copa América, va a venir otro Mundial, cual sea la competición, voy a seguir apoyando a este país porque es mi país, es mi selección. Y hay que ser autocríticos porque es la única forma de avanzar. Pero con ser autocríticos no quiero incentivar a que vayan a insultar a los nuestros jugadores. Hay que apoyar y estar más juntos hoy más que nunca. Pero también hay que ser autocríticos con conciencia. Este Ecuador en esta Copa del Mundo dejó mucho que desear. Felicidades nuevamente a los mexicanos, fueron superiores a nosotros, nada más que decir. Disfruten su triunfo, y Ecuador hay muchas cosas que mejorar. Abrazo a cada uno de los ecuatorianos. No sé qué decir. Gracias a los países que creyeron en nosotros, gracias a los ecuatorianos que siempre estuvieron acá, pero yo voy a seguir. Este no es el fin de Ecuador, este no es el fin tampoco de mi creación de contenido, jamás. Y nada, hay que tener humildad, chicos, también para reconocer que hoy México pasó merecidamente. Oficialmente Becasese debe de ser el técnico de la selección ecuatoriana, pero ya demasiado tarde. Papelón que hoy hizo Ecuador contra México no se sabe absolutamente nadie. Esto ya era una muerte anunciada. Todo el Ecuador sabía que este no era el técnico para ir al Mundial, pero muchos salían a defenderlo después de ver la cagada que hizo en el Mundial. Pero como salvó con Alemania, ahí sí el mejor técnico del mundo. Porque no saben es que yo ya les avisé, era el miedo que yo tenía. Estos tipos jugaron bien solamente porque le habían dicho que Becasese se iba. Como no se fue, jugaron como la mierda. Es que no tiene sentido que el referente que todos lo alzamos haya visto todas las burlas, todo lo que haya pasado de México contra Ecuador, y él salió cagado. Todos los centros horribles, todos los tiros libres horribles, perdió balones por ahí, una recuperación y nada más. Ender Valencia, otro que ha sido muy defendido y enaltecido por meterle goles a selecciones chicas, el peor mundial de este señor. Por último, ¿alguien sabe por qué entró Kendrick Páez a debutar en un mundial cuando Ecuador está poniendo 2-0 y necesita crear? No sé, no se entiende nada. Los jugadores de Ecuador no aguantan más a Becasese, y Piero Hincapié lo demostró. Cuando se ve expulsado, Becasese les tira la mano como para apoyarlo y motivarlo, y Piero Hincapié lo ignora completamente, pasa de él. Obviamente todo esto en señal de rechazo, y es que ni los propios jugadores lo aguantan, porque saben el equipo que tenían, saben que era una gran generación y que él se encargó de mandarla a la mierda. Becasese mediocre, lo único que podemos esperar es que se vaya, y es que ni los propios jugadores lo toleran, ni los propios jugadores lo aguantan, y Piero Hincapié es claro ejemplo de eso, ni la mano le quiere dar.
Ecuador está eliminado de la Copa del Mundo y saben que es merecido. ¿Por qué? Porque México fue extremadamente superior. ¿Y cuál es la explicación de que haya sido extremadamente superior? Pues el simple hecho de que sí tienen técnico. Ecuador simplemente va y juega con 26, no tiene más, no tiene cuerpo técnico, no tiene asistente técnico, no tiene nada la selección ecuatoriana de fútbol. En cambio México, un Vasco Aguirre que vino extremadamente criticado. La prensa mexicana y los propios hinchas lo detestaban. Pues ¿qué hizo? Dijo, ok, me odian, pues lo voy a llevar a hacer un buen mundial. Ya están en octavos de final y es merecido que México esté ahí. Le ha tocado puro rival medio pelo y hasta la selección ecuatoriana de fútbol ha sido así, porque la victoria contra Alemania maquilla lo mal que se hizo en los partidos. El pésimo segundo tiempo contra Costa de Marfil, el pésimo partido contra Curazao y este partido contra Alemania terminó maquillando un poco las cosas. Y ojo, yo siempre dije, a mí no me terminó de gustar el partido de Ecuador contra Alemania. Yo siento que hubo cosas que se tenían que corregir y hay bastantes cosas que se tienen que corregir. Por suerte Sebastián Becasese se va de la selección ecuatoriana de fútbol y se preguntará, ¿a dónde? Pues a Chile, a una selección medio pelo, porque él es un técnico medio pelo y esta eliminación lo muestra tal cual es Becasese, que él te puede vender el humo de que lo estudiamos, que ni sé cuánto. Pues aquí son los partidos donde se ve ese estudio. Becasese no estudió como debía México, en cambio el Vasco Aguirre sí supo estudiarlo, supo que con la presión Ecuador sufre y que con el balón sufre pésimo, sufre más, sufre el triple Ecuador. Y por eso en el primer tiempo no fueron a buscar el partido, nos ganaron por 2 goles y que pudo haber sido 4 o 5, y en el segundo tiempo ya dijo, esto ya está ganado, ya todos sabíamos que el partido ya estaba perdido con el 2-0. ¿Qué hizo el Vasco Aguirre? Tengan la pelota Ecuador, ustedes son estériles con el balón. Y así fue, Ecuador está eliminado y muy merecidamente de la Copa del Mundo. ¿Qué carajos te pasa, Ecuador? Es increíble que durante toda la semana los mexicanos se encargaron de burlarse de su gente, de su pueblo, y ustedes tienen la oportunidad de salir y dar la cara por nosotros y deciden jugar el partido más frío de toda su vida. Lo mal que está jugando Ecuador es totalmente irreconocible. Jugadores dormidos, lentos, sin hambre de gloria. ¿Qué pasó con esa selección que le ganó a Alemania y nos hizo creer? La verdad, qué coraje e impotencia ver 45 minutos totalmente paupérrimos. Porque México nos hizo ver tan mal, pero tan mal que nuestros referentes ni siquiera se los pudo mencionar 2 veces en el partido con el balón. Con esto no digo que no podíamos perder, pero hay maneras de perder y la forma en que lo están haciendo es vergonzosa. Al menos si van a perder, dejen la sensación de que compitieron. ¿Qué opinas del pésimo primer tiempo que está teniendo Ecuador? Leo. Muchachos, es la cara de un eliminado del mundial. Es la cara de ver a una selección que no quiso ganar en ningún momento. ¿Qué les puedo defender de este partido, muchachos? ¿Qué les puedo defender? El primer gol, un desastre. El segundo gol, un desastre. Y es verdad, nos robaron. Está clarísimo, nos robaron durísimo. Pero eso no significó la derrota de hoy día. Jugamos terrible, tuvimos chances y no aprovechamos ni mierda. Ener, por Dios. Ener, ¿qué hacías en el partido? Entró la rola y demostró lo que yo les había dicho en el anterior partido que debía pasar en este si jugaba los 90. Nilsson, el que intentó algo. Pero la realidad es que hoy día fue un baile lo de los mexicanos, fue un baile. Y no hay por dónde mirarlo, no hay por dónde mirarlo y las conclusiones están muy claras. Piero, el peor mundial de su vida, se hace expulsar por taparse la boca. No sé qué será de su carrera después de esto, un golpe durísimo. Otra cosa que está clarísima, Becasese. Chao, hasta la próxima, nunca más. Y Ecuador también no puede jugar estos partidos así. No puede. Gracias por hacernos ilusionar. Gracias por ganarle a Alemania y no ganarle a México. Que nos robaron, de todos nos robaron. Pero no importa, tenías que ganarle a México. Perdónenme, pero Ener Valencia es uno menos. Si bien toda la selección ecuatoriana ha tenido un partido espantoso contra la selección mexicana, debo decir que Ener Valencia, aunque quiera seguir defendiéndolo, ya es imposible. En lo que fueron estos primeros 45 minutos, no se lo mencionó casi nunca. Pero más es el tema de que ya no genera peso ofensivo, no pivotea, no genera desmarques. Estamos literalmente jugando con uno menos a la esperanza de lo que Plata se puede inventar arriba. Por el bien de Ecuador y por el bien de Ener también, debería salir. Y es que sí, nos brindó tantas alegrías, pero en este torneo fue uno menos durante todos los partidos. Ojalá y a Becasese no le tiemble la mano y pueda realizar los cambios necesarios. Porque en realidad necesitamos un delantero que al menos le haga cosquillas a los defensas mexicanos. Porque ni eso está haciendo Ener. ¿Qué opinas del rendimiento de Ener Valencia? Leo, por acá. Y bueno, con el corazón roto tengo que hacer este video. Ecuador es eliminado de la Copa del Mundo de 2026 contra México. La verdad es que ahorita me podría poner a analizar todo el partido, todo lo que hizo mal Ecuador, pero realmente no tengo cabeza para eso. Ahorita lo único que puedo pensar es que el fútbol no le quiere al Ecuador. Es impresionante. Es un dolor en el alma el que siento ahorita, es una frustración, es una impotencia. Ni siquiera estoy enojado, estoy golpeado, nada más triste. No es como los otros partidos contra Costa de Marfil y Curazao, ahí sí era un enojo. Ahorita es una tristeza en el alma. Pero bueno, hago este video para primero felicitar al equipo mexicano que avanza a la siguiente ronda. Fueron los mejores, se notó
notó en la cancha, nos superaron, nos pasaron por encima desde el primer minuto del partido hasta el último y se merecían esto. Capaz no fue la mejor forma de recibirnos, entiendo también el enojo de ustedes por todo lo que se ha hablado en redes sociales, pero bueno, al final del día desearles lo mejor y que les vaya bien en esta competición y en lo que queda de torneo, empezando por ahí. Y bueno, a mi gente de Ecuador, a mi gente hermosa que ha estado en las buenas y en las malas, no me queda más que agradecerles por acompañarme en esta travesía, no me queda más que agradecerles por estar en cada comentario, en cada debate, en cada momento que esto ha sido tan complicado para mí. He recibido muchísimo apoyo de mi país y eso es lo que, si de alguna forma me deja tranquilo, es eso, el saber que no estuve solo en este mundial de altibajos, una montaña rusa de emociones. Así que de corazón muchísimas gracias, que por ustedes estoy haciendo esta cobertura, es por ustedes, por la gente. Gracias también a mi equipo, a David Beckham, a David Yepes, a Sevigol, a Doble 5 en general, porque la verdad fue un mes muy intenso, de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucha presión, de viajes y más, y la verdad es que ellos siempre estuvieron a la altura. Yo con muchísima tristeza en este momento, de verdad no tengo cabeza para nada, nos falta muchísimo como selección, queda demostrado, tenemos muchas cosas que mejorar, pero yo no me voy a bajar de este barco, gente, no me voy a bajar, no hay nada en el mundo que pueda hacer que yo deje de amar este equipo con todo mi corazón, no hay nada en el mundo que me quite este amor que tengo por mi país y lo que yo siento por estos colores. Y quiero invitarle a la gente que en estos momentos que seguramente están enojados y tristes, crean que Ecuador nos va a dar una alegría, se los prometo, Ecuador nos va a dar una alegría, vamos a verle a esta selección ganar un título, no sé cuándo, pero va a llegar. Y a toda la gente que me ha deseado el mal, porque realmente el hate que se ha recibido en estos días es impresionante, por defender a mi país, literalmente, que Dios les bendiga, que Diosito les cuide, a todos los que me desean el mal. A la final entiendo que no son todos, obviamente yo viví en México y le tengo mucho cariño a ese país, pero bueno, así es esto, así son las redes sociales, me toca aguantarme y ahora que perdí, tendré que pagar la apuesta con Mike Máquina del Mal. Hay que dar la cara, en las buenas y en las malas, Ecuador, siempre contigo, nos levantaremos de esta. Y por ahí estaba leyendo a alguien que me decía que me tengo que retirar de las redes después de esta derrota. Amigo, lamento decirte que esto recién comienza y esta derrota no hace más que motivarme para todo lo que viene por delante, porque como les dije a mis ecuatorianos hace un momento, yo estoy seguro que le voy a ver a mi país campeón de algo y en esa cobertura tendré que estar y a seguir terminando por Ecuador, seguir vendiendo humo, a seguir diciendo que tenemos la mejor defensa del mundo, porque esto es Ecuador, es un país pequeño que no se cansa de soñar y nuestra alegría llegará. Justo hoy, Ecuador, tenías que pasar de ser una de las mejores defensas del continente a los 3 chiflados. Justo hoy, cuando menos errores tenías que hacer, bueno, todos se equivocaron, les está ganando la presión. Qué pena, sobre todo viendo la calidad de centrales que tenemos. Pacho, Ordóñez, cometen errores que no son típicos de ellos. Y bueno, México está aprovechando eso. Bien por México, ¿no? Así que qué pena por Ecuador. La personalidad les faltó a los jugadores, pero bueno, vamos a ver. Y sí, muchachos, nos estamos yendo y bien merecido. Así es, muchachos, no tengo nada más que decir. Este Ecuador en el primer tiempo, una basura total, superado en todos los aspectos, incluso superado en el beneficio del árbitro. Julián Quiñones metió el primer gol del partido, una desconcentración total de la defensa, no sé qué pasó ahí. Y del árbitro también, porque miren esta imagen, o sea, tremendo. Es difícil ahora porque el árbitro no nos va a ayudar. Metemos un gol y lo van a revisar 30 minutos y no van a añadir esos 30 minutos en los adicionales. Después del gol de Raúl Jiménez ya nada que ver con el árbitro, nada que ver con nada, jugó Ecuador horrible. Más que sea, respetamos ese palo de Yeboa que igual la tocó el arquero y no la fueron a marcar el córner. O sea, está haciendo una vergüenza con el árbitro y una vergüenza con Ecuador. Nadie juega bien, México se nos está burlando en la cara. Este es el peor primer tiempo de la historia. Y si nos vamos goleados, una vergüenza total, de verdad. Es tremendo. Qué lástima si Ecuador se va al mundial así, de verdad. Un país que tiene como solución a Kendrick Páez está destinado a ser eliminado. Y es que diría qué nos pasó en ese partido, pero creo que la muestra fue clara, nos ahuevamos. Es increíble cómo pases tan simples a 1 metro de tu compañero no le salían, y de ahí es increíble también que después terminen en goles. Obviamente las cosas no son como inician, sino como terminan, pero de verdad, en general, esta Copa del Mundo de nuestros referentes, o los llamados a ser referentes que venían de hacer grandes cosas en Europa, no terminó respondiendo ninguno. Uno terminó siendo el capitán y no respondió y no podía tirar un tiro libre. El otro también, que venía de ser campeón de la Premier, terminó siendo expulsado por una regla que hace tiempos ya sabían. Bueno, si estás perdiendo 2-0 y tu mejor solución es meter a Kendrick Páez y sacar al mejor jugador de la cancha, John Yeboah, obviamente está destinado a terminar estando eliminado. Increíble. Menos lo único bueno es que se larga este hijo de puta. Becachese, lárgate de Ecuador. Lárgate, Becachese. Tú nunca debías haber sido técnico de Ecuador. Dañaste una generación dorada y hoy demostraste que es un técnico mediocre, malo. ¡Qué partido turro el de Ecuador! ¡Qué partido miserable! ¡Qué partido! Lárgate, Becachese, lárgate, pero lárgate a la vez. La selección de Ecuador denunció este acto por parte de la afición mexicana. Durante la noche de ayer se hicieron virales varios videos en los que aficionados mexicanos se organizaron para reunirse afuera del hotel donde se hospeda la selección de Ecuador para hacer ruido y así impedir que los jugadores rivales pudieran descansar antes del partido. Tras
Tras lo ocurrido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó un comunicado informando a los organizadores del torneo sobre estos hechos, al considerar que van en contra de los principios del juego limpio, por lo que solicitó que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los jugadores ecuatorianos de cara al encuentro. Aún no ha habido respuesta de ninguno de los involucrados y estamos en espera de saber qué sucede con esta situación. Ahora tú cuéntanos, ¿crees que haya algún castigo para México? Y recuerda que Helio también te da las noticias. Ecuador acaba de quedar eliminado contra México y estos tipos regalaron todo el primer tiempo. Becasese se va de la selección. Yo se voy a ir directo y no le voy a pegar solamente al técnico porque hoy todos tienen la culpa, pero estos dos son los mayores culpables de esta eliminación con un papelón. No quiero que se malinterprete porque yo siempre voy a apoyar a los ecuatorianos, pero el partido y el mundial en sí de este señor es una total decepción. Debemos entender que le da la capitanía, es el jugador que tiene que avanzar al equipo, de la energía y todo lo perdía, todos los centros de tiro libre a la mierda. También para todos los que pedían que Ender Valencia sea titular, hoy quedó más que demostrado que ya lo había mostrado en todos los partidos del mundial que Ender no tenía que jugar, solamente jugaba porque apoyaba a Becasese. Apenas entró este señor que ha sido muy criticado de la rola, entró y hizo muchísimo más que cualquier delantero de hoy. Además hoy estaba cantado el gol de Julián Quiñones, pero es increíble lo mal que lo hizo Abel Franco. El jugador jugó sin laterales. Uno que se salva en Son Yeboah y Nilson Angulo, los demás se pueden ir a su casa. Nos vemos. ¿Por qué, Moisés Caicedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Moisés Caicedo? ¿Por qué? ¿Y sabes qué es lo peor? Que a ti no se te puede criticar porque eres Moisés Caicedo. Eres el mejor 5 del mundo, eres el campeón del mundo con el Chelsea, el que lo elevó al Chelsea. Pero ¿por qué con Ecuador no? ¿Por qué con Ecuador no? Fuiste el capitán del Ecuador. Ener te dio la cinta y te lo mereces porque eres lo que sigue. Eres lo que sigue, el que nos tiene que representar. Pero no es que fue este partido, es que fue este mundial, Moisés Caicedo. ¿Qué fuiste el encargado del balón parado? ¿Qué fueron esos corners, los tiros libres? Es terrible. Lo bueno es que estas competencias son marcas. Y de eso los futbolistas se levantan y van contra todo. Entonces, Moisés Caicedo, nos vemos en 2030. Y nos vemos con un Moisés Caicedo que quiera competir, que lo dé todo por la selección, como tú lo haces siempre, como lo hiciste en eliminatorias, en los amistosos, pero no en el mundial, Moisés. No en el mundial. Qué vergüenza ser mexicano y portarte así. Qué vergüenza ser el país anfitrión de la Copa del Mundo y ser así de irrespetuoso con los visitantes. Qué poco respeto y qué poca educación deben tener en sus casas para portarse de esa forma y en que debe ser una competencia limpia, justa y con valores. Todo lo contrario, están demostrando siendo los anfitriones que tienen poquísimo respeto y están haciendo quedar mal a otros mexicanos. Pero qué pena por México que les hagan quedar así de mal, siendo tan irrespetuosos y dando este tipo de cosas afuera de donde se hospeda la tri. Una odisea de 9 horas, el inesperado problema que sorprendió a Ecuador. Sebastián Becachese no se guardó nada y denunció un verdadero calvario logístico a solo horas de los 16avos de final del Mundial que protagonizarán Ecuador y México. Lo que debía ser un viaje de rutina de 3 horas desde Columbus a la capital azteca, terminó convirtiéndose en una odisea de 9 horas que alteró por completo los planes de la tri. El estratega argentino no ocultó su sorpresa con la organización, remarcando que el orden impecable que vivieron el sede anterior de Estados Unidos desapareció apenas pisaron suelo mexicano. El plantel ecuatoriano llegó tardísimo al hotel, restándole valioso tiempo de descanso a los futbolistas de cara a este crucial partido frente a uno de los anfitriones de la cita planetaria. A pesar del evidente perjuicio físico para sus dirigidos, Becachese intentó poner paños fríos para no buscar excusas baratas ante los micrófonos. El DT aclaró que no está enojado, pero reconoció abiertamente que la situación los agarra muy cansados, por lo que el plan de emergencia del equipo se redujo simplemente a cenar rápido, dormir lo más posible y mentalizarse en la batalla. La gran incógnita ahora es ver si este retraso y la falta de sueño le pasarán la cuenta a Ecuador en la cancha o si se transformará en la inyección de rebeldía necesaria para dar el golpe, tal como lo hicieron ante Alemania en la fase de grupos. Y sí, muchachos, las únicas lágrimas que voy a creer. Así es, muchachos, Kevin Rodríguez es el único que puede llorar dignamente tras la eliminación de Ecuador. El único 9, que ni siquiera es 9, que tuvimos que jugó bien en el Mundial. Estuvo en todas, peleando todas. Las que no existían, también las peleaba, estuvo... Contra Alemania le dio la asistencia a Gonzalo Plata, entró y hizo el cambio de Ener Valencia que demostró que él debe ser el titular en la cancha. Hoy día no lo fue, entró y de nuevo demostró por qué desperdiciamos 45 minutos. Y hay que decir la verdad, a estas altas horas de la noche, Kevin La Rola es el único que puede llorar dignamente. Se suman unos pocos, Nilson Angulo, John Yeboah, Hernán Galíndez, pero Kevin Rodríguez en la ofensiva, el que más demostró. La Rola, te lo digo desde aquí, recupérate con todo y tendrás otro mundial. Estoy seguro que tendrás otro mundial. Estuviste en todas. Decepcionante, triste, lamentable lo de Ecuador en este mundial. Y créame que yo quería que a Ecuador le fuera bien, pero es que así es muy difícil. Que sí, Becachese es horrible, de acuerdo, pero es que esto no es solo culpa del entrenador. Si me siguen saben que siempre he dicho que se puede ganar, perder, así es el fútbol, pero lo que no se puede negociar son las ganas y el esfuerzo, y más por tu país. Cosa que sí se vio contra Alemania, pero es que eso no puede ser de un partido y ya. Hoy en la cancha habían dos equipos, uno que sí sabía que estaba jugando un mundial y el otro que no.
Y vea, por más que el técnico sea malo, uno espera que algún jugador intente algo diferente o se invente algo, no sé. Pero es que pasa algo, y es que las figuras de Ecuador no estuvieron a la altura. Yo creo que los ecuatorianos se esperaban mucho más de Hincapié, de Pacho, de Ordóñez, de Caicedo, de etc. Y a todo esto, Ecuador llegó al Mundial quedando en el segundo puesto de las eliminatorias. O sea, se esperaba muchísimo de Ecuador. Y me da rabia porque, repito, yo quería que a Ecuador le fuera bien en el Mundial. Pero es que así no se puede jugar una Copa del Mundo. Si me decían que Ecuador iba a jugar así contra México, hubiese preferido quedarme afuera contra Alemania, que al menos tiene 4 Copas del Mundo y tiene un peso de verdad. Ener Valencia, si realmente quieres a la selección y a tu país, tienes que hacer un paso al costado y retirarte de la selección. Contra Argentina en la Copa América ya era el momento de que te retires. Gracias por haber farmeado goles con selecciones pequeñas y desaparecer en momentos importantes. Moisés Caicedo, la gente te aplaude tus títulos individuales y cuando es momento de aparecer para tu país, para la gente que siempre está ahí apoyándote tus logros individuales, ahí no apareces nunca. BKCS, contigo también, muchas gracias por tu servicio, nos vemos. Si van a jugar así, no les importa su selección, mejor no jueguen, que hay pelados en las canchas, hay pelados en las calles que decidirán así sea un minuto de lo que ustedes tienen ahorita del Mundial. Era como que si Sebastián BKCS estaba esperando que Ener Valencia haga un gol para sacarnos en la cara que era el histórico de la selección ecuatoriana. Ningún partido de los que jugó Ener Valencia jugó a la altura del Mundial y no tenía nivel para ser titular en esta selección. Pero Sebastián BKCS insistió y hoy contra México lo dejó aproximadamente 60-65 minutos cuando ya íbamos perdiendo 2-0. Sumado a esto, los legendarios, los mejores jugadores, los más internacionales, no estuvieron nunca a nivel. Hoy desaparecidos, Moisés Caicedo, Pacho, Hincapié, los jugadores más costosos, los que nos llenamos la boca nosotros diciendo que están en el fútbol internacional, pero cuando llegan a la selección, esto es lo que demuestran. Y un equipo limitado como México nos gana contundentemente y nos ganó bien. Hay que aceptarlo, México nos ganó bien merecido el triunfo mexicano y Ecuador tempranamente eliminado del Mundial de Fútbol 2026. Ajá, muchachos, literalmente no lo puedo creer. México nos acaba de eliminar en 16avos. Y es que primero no funcionó la alineación de BKCS. De verdad que yo no sabía por qué lo puso a Plata y a Ener Valencia arriba. ¿Por qué se puso a experimentar otra vez? Y es que México dominó todo el primer tiempo. Incluso nos metió 2 goles en el primer tiempo. ¡Qué tontería! Y es que yo no entiendo a este señor Sebastián BKCS qué es lo que hace. Y lo peor de todo, imaginemos las que se comió México. México se comió algunos goles. Esto hubiera sido una goleada terrible. Y es que para mí Moisés Caicedo de verdad que lo vi muy quedado. No vi ese Moisés Caicedo del Chelsea. Y para rematar le sacaron una roja a Hincapié por esta regla absurda. Y es que lo único bueno de esta eliminación es que se va por fin este señor de aquí, BKCS. Y es que había mucha gente que lo estaba defendiendo por la victoria de Alemania. La victoria nunca fue por él, fue por los jugadores. Y es que Ener Valencia no estaba para esta clase de partido. Ya no tiene físico, ya no corre, no vas a defender. El delantero de México, Quiñones, el que nos metió el primer gol, él bajaba a defender. Y este señor de aquí no vas a defender. De verdad que se queda arriba sembrado como planta. BKCS tiene que lanzarse ya. No puede quedarse en la selección nacional. Señor Francisco Egas, usted si tuviera dignidad estaría renunciando, pero como no la tiene, no lo va a hacer. Entonces por lo menos tenga la decencia de traer un técnico que está a la altura y déjelo trabajar. Ecuador está eliminado del Mundial y toda la responsabilidad arranca desde Francisco Egas, que trajo a BKCS como técnico. Es el peor técnico que ha tenido la selección ecuatoriana de fútbol. Es un bochorno. Es una porquería, paupérrima presentación de Ecuador frente a la selección mexicana. Háganse cargo. BKCS tiene que... Ya. No puede quedarse en la selección nacional. Señor Francisco Egas, usted si tuviera dignidad estaría renunciando, pero como no la tiene, no lo va a hacer. Entonces por lo menos tenga la decencia de traer un técnico que está a la altura y déjelo trabajar. Porque si no lo va a dejar trabajar, entonces vamos a seguir así años y podremos tener un montón de jugadores en la Liga de Europa y no va a pasar absolutamente nada. Si queremos realmente que esta selección tenga futuro, necesitamos un cambio urgente. Basta de usar a la selección y ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo, no tengo que dibujar ni explicarlo. Esto es un fracaso, esto es un bochorno. Nos ganó México, que tiene jugadores en la Liga MX, tiene apenas 1 o 2 jugadores en Europa. Nosotros tenemos jugadores mucho más importantes, pero con ese planteamiento y con todo lo que han hecho en la selección ecuatoriana de fútbol, de verdad que ha sido una vergüenza y una lágrima. Señor BKCS, agarre sus maletas, váyase del país, no lo queremos más aquí, ¿ok? Es así sencillo, no tiene nada que hacer aquí BKCS. Todo ese burum bum bum, todo ese humo que se armó de que el equipo hasta podía ser campeón mundial y bajarlos a todos, a Francia, a Brasil, a todos los que fueran, no es una inocencia, cuidado. Eso está armado. Eso no es una cosa que alguien dijo, no, tengo la ilusión de que Ecuador va a llegar a la final. No, para mí es una maquinaria bien aceitada, bien armada, que convenció a todo el país. Por eso hay un montón de gente que se gastó fortunas para ir a Estados Unidos y bueno, y me imagino que se va a volver muy desilusionada, ¿no? Y que ojalá asuman la responsabilidad que les corresponde, ¿no? Tanto dirigentes como quienes repitieron un mensaje que era falso, totalmente falso, carente de fundamentos, pero bueno, hubo bastante gente que genuinamente creyó en ellos
y ahí está, ¿no? Terminó la era Beccacece, con un Ecuador que se despide del Mundial más con vergüenza que otra cosa. Porque lo que hizo en el primer tiempo México de darle un baile a toda orquesta, con mariachi incluido, fue tremendo. Un equipo ecuatoriano que en el medio campo perdió todo. Desaparecido el mejor hombre ante Alemania, ¿viste? Moisés Caicedo, que tuvo un flojísimo Mundial, hay que decirlo. No es el niño Moy que lo conocemos en la Liga Premier. No es ese jugador que quita todo, que construye, que acompaña, que regresa. No. Porque los 3 volantes que puso el Vasco Aguirre fueron suficientes para no solamente ganar las espaldas de Vite y de Moy, sino también para hacer flecos a la mejor defensa de este continente que la ostentaba Ecuador. Impresionantemente, debo decir que lo de Pacho fue menos que flojo. Que lo de Joel Ordóñez, incluso por eso lo sacó Beccacece al terminar la primera etapa, porque fue él el que resbaló, el que entregó mal, el que permitió la segunda conquista del equipo mexicano, 21 y 33 o 23 o 31 minutos, no recuerdo con exactitud, pero fueron los goles del equipo mexicano que, insistimos, a toda orquesta tocaba, jugaba fútbol contra un equipo ecuatoriano que no sabía lo que pasaba, porque no marcaba, no quitaba en el medio sector. Allí el problema no es no tener delanteros, porque no se llega. Y el ejemplo patético es lo sucedido en el segundo tiempo, en donde México, con 2-0, y sabiendo que Ecuador se podía ir con todo, llegó un contragolpe en meter el tercero, liquidar y ahorrar energía para lo que se viene, para el equipo azteca que el próximo domingo deberá enfrentar en octavos de final, nada más y nada menos que Inglaterra o Congo. Todos damos que ya Inglaterra está clasificado, pero primero tiene que jugar con Congo. Y ahora, que ese segundo tiempo le permite tener campo, pelota, todo a Ecuador. Deliberadamente México le cedió el terreno a un equipo ecuatoriano que, no teniendo ideas, no teniendo creatividad, no teniendo gambeta, no teniendo ese juego asociativo que todos pedíamos en la parte ofensiva y que Beccacece nunca lo concedió, nunca lo fabricó, nunca lo elaboró, nunca lo proyectó a futuro, resulta que vemos a un Yaimar Medina, figura decorativa. ¿A qué entró Yaimar Medina? Juega con 2 laterales en el segundo tiempo, perfecto. Vánjalo Preciado y va este chico Medina, pero no juegue Ecuador por las orillas, sino que interioriza y lo desacomoda, llevó a que había sido lo mejorcito de este equipo ecuatoriano. Señores, Ecuador se fue del Mundial. Gente, aparte de ser el último partido de Beccacece, es también el último de Ener. El fútbol es de momentos, y el momento de Ener hace rato que no era, pero si bien Beccacece terminaba, insiste, y pues bueno, lastimosamente nos toca pagar carísimo en esas instancias y en estos torneos importantísimos, que una falla y chao. Otro partido del Mundial que terminaron siendo desperdiciados en su totalidad por ser esa necedad y ponerlo en Valencia, que mira, no daba ya ni en físico, ni en velocidad, ni en técnica, ni en tiro, en nada, y aún así terminaba siendo titular indiscutible con Beccacece. Es increíble, pero bueno, terminó doliendo, durísima esta eliminación, pero pues bueno, terminamos sabiendo también y confirmando de que primero Beccacece, creo que más que obvio, ojalá no inventen estupideces de la Federación Ecuatoriana, se irá, y pues también termina siendo el último partido de Ener Valencia. Lastimosamente hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador. Hoy hemos pasado un momento muy difícil, no esperábamos esto, estábamos contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador. México le ganó de manera contundente a Ecuador por 2-0, podría haber sido por más. Y ahora, lo peor de todo esto es que los mexicanos van a salir a agrandarse. Mike Máquina del Mal va a salir a decir que la... No, la verdad que emoción muy superada el primer tiempo, después creo que reaccionamos, no encontramos el gol, que nos hubiese dado un poco más de ánimo y sentirnos más cerca. Así que bueno, agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproche. Agradecimiento. Unas palabras, el equipo valió. ¿Valió? ¿Valió? Valió. Se acabó el sueño. Vamos, se acabó el sueño, ya nos habíamos optado, nos quedamos dispensados. ¿Y de quién cree que fue la culpa? De Beccacece, no metió a la rola, voy a meter a la rola desde un inicio. No se puede hacer nada. ¿El resto de los jugadores como Moisés Caicedo? También, un taco en la cancha. ¿No brillaron como tenían que brillar? No hicieron nada como jugaron con Alemania, como jugaron con Curazao, igualito. Gracias. Hubiera preferido 1000 veces que nos elimine Alemania. Ahora, ¿quién se va a aguantar a los bocones esto? ¿No les dio coraje todo lo que nos dijeron a los ecuatorianos, que ustedes no salieron con honra a defender su país? ¡Qué displicencia, loco! ¿Qué fue hacer Moisés Caicedo al Mundial? ¿Quién es ese man? Porque el que juega en Inglaterra no es el mismo que se para y se pone la camiseta de la Tri. Lo único que yo puedo rescatar de este Mundial es que el próximo, al fin, no voy a tener que ver a Ener Valencia. Es que yo no entiendo. ¿Cómo pueden salir con garra y con todo y al otro partido no existen? Aquí hay algo raro. Ah, sí, cierto. El negociado de la selección que todos sabemos que existe. Así que ya dejen de coger la selección porque Ecuador está manipulado por una que comisiona y se lleva. Todos lo saben. A esperar 4 años más y a rogar que salgan los corruptos que manejan el business del fútbol en Ecuador. Ya fue.